Bienvenidos a Ciudad Desnuda. Yo soy Yunue Cuevas. Yo soy Mara Durón. Así arrancamos. Se fuera al carajo. Gordo, me acaban de robar, gordo. Llégale, gordo, me acaban de robar, gordo. Vaya momento que pasó este conductor cuando de la nada le apareció una rata prófuga de la justicia en la carretera México-Texcoco, en Los Reyes La Paz. Sin mediar palabra, este tipo le llegó por atrás y se subió a la unidad y le pidió avanzar, porque no quería pues que lo agarraran. Resulta que este tipo se había bajado de una patrulla, arrestado presuntamente por robo. Intentó escapar. El conductor, que resultó más inteligente, pues no lo hizo, se frenó en seco y quedó de otra. Al quedarle de otra, la rata bajó y corrió, pero no llegó lejos. Fue detenido de nuevo. Así fue como esta rata prófuga cometió pues este atraco. Intentó utilizar un conductor para escapar. Un grupo de extorsionadores también tenía su blanco muy claro: los repartidores en motocicleta. Pero estos no les pedían un aventón, les exigían dinero, los golpeaban y a quienes se negaban hasta los obligaban a transportar drogas. Eran 5 sujetos que, según las autoridades, habían convertido el cobro de piso y las amenazas en su forma de operar. Hoy la historia cambió porque los 5 terminaron tras las rejas. Para muchos repartidores por aplicación, el entregar comida, paquetes o mercancía se ha vuelto un peligro, pues se han convertido en víctimas de extorsiones y amenazas. Este jueves se dio a conocer la detención de 5 personas, presuntamente integrantes de un grupo delictivo, quienes exigían a sus víctimas cuotas semanales para permitirles realizar sus repartos en determinadas zonas de la Ciudad de México. Además, a algunos los obligaban a distribuir narcóticos. La captura se realizó durante 3 cateos y tras el seguimiento al aseguramiento de otros 5 sujetos el pasado 14 de agosto en la alcaldía Cuauhtémoc. El presunto líder de la célula criminal fue detenido en la colonia Morelos. En el inmueble cateado se aseguraron 182 dosis de cocaína, además de marihuana a granel. Mientras que en la colonia Pensil de la alcaldía Miguel Hidalgo detuvieron a una mujer de 28 años y un hombre de 30, quien cuenta con antecedentes delictivos por violencia familiar. Ahí los agentes encontraron un centenar de dosis de aparente cocaína, marihuana, cristal y 2 teléfonos celulares. En una tercera acción realizada en la colonia Magdalena Atlazopa de la alcaldía Iztapalapa, aseguraron a una mujer de 46 años, quien cuenta con antecedentes delictivos por robo a transeúnte con violencia. En el mismo inmueble fue detenido un hombre de 41 años, quien ya había sido acusado por robo agravado y amenazas. Las investigaciones continúan para determinar qué tan amplia era esta red y cuántos repartidores pudieron haber sido víctimas de sus presuntas amenazas y extorsiones. Alfredo Torres, Azteca Noticias. Pero escuche este otro caso, sin casco, sin protección y con la furia por delante. Así fue como un conductor de bicicleta eléctrica se puso a amedrentar a un chofer de transporte público en Eje 4 Sur, aquí en la Ciudad de México. Todo porque no le cedió el paso. Lo que inició como un simple malestar vial terminó en amenazas y en un round de gritos. Y es que cada vez es más común ver estos casos de gente imprudente, sin protección y poniendo en riesgo a la familia. Se lo decimos en serio, manejar esas cosas sin precaución puede provocar accidentes muy graves como ocurrió en la India.
Un autobús turístico lleno de invitados rumbo a una celebración volcó en cuestión de segundos en Kerala. Escuche por qué. Otro conductor a bordo de un scooter intentaba meterse en su camino y por evitar el accidente el chofer hizo una maniobra brusca. Paró y perdió el control. El camión se fue a dar contra una gasolinería y terminó de lado. El saldo, 35 pasajeros inocentes heridos y 4 de ellos en estado grave. Todo por culpa de un imprudente. Mire, los scooters no son malos. A ver, son un medio de transporte que ayudan a muchos, pero hay algunos que los ven como juguetes. Como estos dos adolescentes que terminaron literalmente dentro de una panadería después de perder el control de su scooter. Ocurrió en medio de una concentración de cientos de estudiantes en Baltimore, Maryland. Ahí las mujeres salieron disparadas y atravesaron la vidriería del negocio. Terminaron en el piso y entre los cristales rotos. Aunque el susto pues fue grande para ellas, pero más para el encargado de la panadería. Este local permanecerá cerrado mientras reparan los daños que estas jóvenes provocaron. Quintana Roo fue testigo de una imagen impactante en el mar. Más adelante le mostraremos la postal y parte del temor que dejó una tromba marina. Las miradas del mundo están en Nepal y China. Ayer le contábamos sobre inundaciones atípicas que afectaron a esta región. El nivel de la catástrofe ha dejado caminos cerrados, cientos de desaparecidos y equipos de emergencia que luchan contra las montañas de lodo que sepultaron todo. Imágenes como esta siguen llegando desde los valles del Himalaya. En la frontera entre Nepal y China, soldados avanzan entre el lodo para rescatar sobrevivientes y evacuar a los heridos. El desastre golpeó con fuerza a Rasuwa y Nuwakot en Nepal y también a Girong en el Tíbet chino cerca de la frontera. Pero en Katmandú la emergencia tiene otro rostro. Familias enteras recorren hospitales y morgues en busca de sus seres queridos. Revisan listas de pacientes, entregan nombres a las autoridades y esperan alguna noticia. Y desde el espacio llegan más imágenes satelitales que muestran la magnitud de la devastación. El antes y el después revelan terrenos cubiertos por agua, lodo y escombros. En la frontera, los satélites también registran la formación de un nuevo lago tras el colapso glaciar. Ante la emergencia, llega la ayuda desde el exterior. India, Corea del Sur y organismos internacionales llevan apoyo para las labores de rescate y recuperación. Pero, ¿qué provocó una corriente capaz de arrastrar casas, vehículos y puentes? Esto dice un especialista. Where we are assuming that ice was broken is about 5,200 meters from the sea level, and then the vertical drop of almost 1,200 meters, and then again the ice might have melted during that drop, and then again it carried several amounts of tons of sediments in that low parts. El geólogo Simon Cox explica que el flujo fue incorporando agua, hielo, rocas y sedimentos hasta convertirse en una masa extremadamente densa y veloz. It doesn't take long for them to be going well over 100 kilometers per hour. Una velocidad que dejó poco tiempo para escapar. Y mientras los rescatistas siguen buscando entre los escombros, el balance continúa cambiando. Cientos de muertos y más de 1,000 desaparecidos entre Nepal y el Tíbet chino. Cristian Arrieta, Azteca Noticias.
Y como ya vimos, la lista de desaparecidos sigue creciendo. Ahora se suman 100 ciudadanos chinos atrapados por las inundaciones en Nepal. Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, aseguró que mantienen comunicación directa con el gobierno nepalí para coordinar la búsqueda y el rescate. Además, confirmó que de ser necesario, China enviará ayuda de emergencia. 此次泥石流灾害造成中尼两国重大人员伤亡失联，中方向尼泊尔政府和受灾民众表示诚挚慰问。中方正同尼方密切沟通、协调配合，共同做好搜救工作，将根据尼方的需要提供紧急援助。Y si en Nepal el agua todo, en Macedonia del Norte es el fuego el que está borrando del mapa parte del paisaje. El país enfrentó más de 22 incendios forestales alimentados por las altas temperaturas y las condiciones extremadamente secas. Imágenes captadas por drones muestran columnas de humo sobre las montañas cerca de Caniste. Y en las zonas rurales, varias viviendas terminaron reducidas prácticamente a escombros, solo con algunas paredes en pie. Brigadistas y voluntarios estuvieron trabajando para contener las llamas. Estuvieron apoyados por pipas de agua que recorrieron el terreno montañoso para evitar que el fuego siguiera avanzando. Han sido semanas muy difíciles en el mundo. Ya son 2 semanas de que ocurrió el sismo de 7.4 en Colombia. Un momento en donde tener algunos segundos de duda para salvar nuestras vidas nos pueden poner en peligro. Habitantes de Pereira, una de las zonas más afectadas, vieron cómo todo se sacudía y cómo las estructuras se sangoloteaban. Lo mismo pasó en Venezuela. Después de 2 meses, el apoyo continúa, así como la actualización de daños en estructuras y también de personas que han muerto, que ya son más de 6,000. Y es que el 24 de junio todo cambió para los venezolanos. 2 sismos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron la región casi al mismo tiempo sin dar tregua. Las zonas más golpeadas por la tragedia: La Guaira, Caracas y Yaracuy. En México, la naturaleza también nos ha sorprendido. Habitantes y turistas se llevaron tremendo susto al ver cómo una columna de agua se formó frente a las costas de Chiquilá, en Quintana Roo. Este fenómeno estuvo visible durante varios minutos sobre el mar, uniendo el cielo con la superficie del agua en una escena que parecía sacada de una película. Por fortuna, la tromba marina no tocó tierra, por lo que no se reportaron afectaciones en la zona. Y si en Quintana Roo el mar se levantó hacia el cielo, en Guamúchil, Sinaloa, el viento se encargó de poner todo de cabeza. Una fuerte lluvia acompañada de ráfagas provocó la caída de árboles, postes espectaculares y hasta paneles solares, algunos de los cuales terminaron sobre vehículos. En distintos puntos de la ciudad, el agua también subió a tal nivel que varias calles quedaron prácticamente intransitables. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas. Y mientras en Sinaloa el agua dejó calles intransitables, en Chiapas una corriente terminó cobrando una vida. En Mapastepec, un conductor intentó cruzar el arroyo Malpaso, pero la fuerza del agua lo arrastró y no logró sobrevivir. Pero el peligro no terminó ahí. Más tarde, el chofer de un tractocamión intentó pasar por el mismo punto y también fue arrastrado por la corriente. En este segundo caso, el conductor sí logró sobrevivir. Después de la tormenta no siempre viene la calma. A veces viene el lodo, las pérdidas y la tarea de volver a empezar. En Yetla, Coyuca de Benítez, el desbordamiento del río dejó 25 viviendas afectadas y familias que en cuestión de minutos perdieron parte de lo que habían conseguido con años de esfuerzo. Dicen que después de la tormenta viene la calma. Pero para esta comunidad, lo que llegó es la cruda realidad que dejó el desbordamiento de su río por las lluvias recientes. Es el poblado de Yetla, en el municipio de Coyuca de Benítez, el que hoy dicen vecinos
sufre las consecuencias de lo que las lluvias pueden ocasionar en cuestión de minutos. El hogar del señor Avelino y doña Magdalena se vio envuelto en una vorágine de lodo y agua que los tomó por sorpresa. Dice que no sabían qué hacer en el momento en el que el talud entró de lleno a su domicilio ubicado en la calle Vicente Guerrero. Hoy, lo único que queda es sacar el lodo completamente y olvidar que catalogan como una desgracia para su pueblo. En una pasada en medio de media hora, porque nos cayó de sorpresa, pues, sí. Y con sacrificio hacer las cosas, pues, ya para que un rato se vaya todo, ¿verdad? Pues ni modo, la naturaleza así es. Y ahorita mi hijo con sacrificio me hizo la escalera para que hagamos un cuartito ahí arriba, para cuando venga el arroyo, subamos las cosas para arriba, aunque yo me salga. El chiste es que mis cosas no se me pierdan. El señor Miguel Ángel tuvo la misma suerte que la familia Castro Vidal y hoy ya no quiere vivir al lado de este brazo acuífero. Así quedó el domicilio de don Miguel Ángel, ubicado aquí en la comunidad de Yetla. Esta casa está a un lado de la ribera del arroyo, mire usted, llena totalmente de lodo. Tuvieron que sacar todas sus pertenencias que aquí se tenía porque el lodo alcanzó 1,5 metros, 2, casi dentro de este domicilio. Me siento triste, ¿verdad? Porque hemos perdido, ahora sí que casi, pues todo, en este caso. Logramos sacar unas cosas, pero pues ya ahorita lo que nos ganó, ya vio usted que estamos lavando ahorita, trabajando el lodo que está ahí. Hay historias como la del señor Javier que desgarran el alma, y es que dice que todas sus pertenencias que con mucho esfuerzo consiguió para sus hijos, se fueron hoy a la basura. Es difícil asimilarlo porque, pues, está viendo la altura de 1,30 metros de agua, se pierden refrigeradores, lavadoras, pantalla, colchones, no alcanzamos a sacar nada. Nos llegó de sorpresa la tromba. Habitantes del lugar señalan que ahora lo único que queda es olvidarse de este trago amargo e iniciar tal vez en el mismo hogar, pero con esperanzas de que no vuelva a repetirse la historia. De acuerdo a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado, fueron 25 los hogares que sufrieron daños en mayor o menor medida con el desbordamiento del río e informaron que buscarán apoyar a las familias afectadas. Isa Quintero, Azteca Noticias. Más adelante se metió a una cafetería y no precisamente por café. La rata tenía sed de dinero. Le contamos todos los detalles en unos instantes. Tras casi 3 semanas de protestas para exigir justicia, el presunto responsable por la muerte de Lisbeth Castro ya fue vinculado a proceso. Vamos con Daniela López, que nos cuenta más. Vamos, Daniela, buenas noches. ¿Qué tal, Mara Yunue? Me da muchísimo gusto saludarlas desde San Luis Potosí, capital. Vámonos con información importante que se ha generado en el estado, y es que tras las manifestaciones para exigir justicia por la muerte de Lisbeth Castro, el presunto responsable del accidente en el que perdió la vida fue vinculado a proceso por homicidio simple, intencional, con dolo eventual. Veamos. Luego de que el pasado 2 de agosto en un accidente vehicular en el municipio de Villa Juárez, donde la joven Lisbeth Castro de 23 años perdió la vida, y tras una serie de manifestaciones de familiares y amigos pidiendo justicia, el pasado 22 de agosto, tras una audiencia celebrada en el Centro Integral de Justicia Penal de Río Verde, el presunto responsable, identificado como Raúl, fue vinculado a proceso por la muerte de la joven. Lamentablemente, el 2 de agosto, derivado de un hecho de tránsito, falleció una joven originaria de Cerritos, y en el cual pues se vieron involucrados diversas personas que resultaron lesionadas también de aquel municipio, y entre ellos el joven Raúl, quien también resultó lesionado en ese accidente. Durante la diligencia, que se prolongó por varias horas, cambió la clasificación jurídica del caso. De acuerdo con el abogado de la familia de la víctima, Raúl quedó vinculado a proceso por homicidio simple intencional cometido con dolo eventual, delito con una proyección de pena de 8 a 20 años de prisión. La proyección de pena para este tipo penal por el cual se vinculó a proceso contempla una pena de 8 años como mínimo,
y de 20 años como máximo. Se estableció ya un plazo de cierre de investigación complementaria que lo será de 4 meses a partir del 16 de agosto, que fue cuando se vinculó al proceso, es decir, fenece este plazo el 16 de diciembre. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí dictó al presunto responsable medida cautelar, por lo que el imputado deberá permanecer en su domicilio y no podrá abandonarlo mientras se mantenga vigente la determinación judicial. Ana Ramos, Azteca Noticias. El imputado permanecerá en resguardo domiciliario mientras continúan las investigaciones. El plazo para concluir esta etapa vence el próximo 16 de diciembre. Nosotros seguiremos pendientes y por supuesto seguiremos informándoles. Gracias por el espacio, Mara Yunue. Un gusto saludarlas desde San Luis Potosí. Estamos en esta sección que le informa dónde está la rata, qué se está robando. De veras, uno cree que no se van a robar cosas que sí se terminan robando, así es que ponga mucha atención y cuide sus pertenencias. A mano armada, una rata asaltó un negocio en la colonia Santa Cecilia, en Guadalajara. A este malandro no le importó que hubiera gente, se metió y amenazó al encargado. Al ver que no puede hacer nada, le entrega el dinero a la rata de unos 20-25 años. Sin embargo, eso no fue todo. Minutos después atracó otro establecimiento cercano. Ahora veámoslo desde otro ángulo. Aquí vemos cómo la rata entra y no sabe si ir con los clientes o a la caja. Al final se decide a esperar a que le den el dinero de la caja para después huir. Quiero que analicemos la manera de operar de este ratero. Llega y sin dudarlo saca la pistola. Cuéntele muy bien porque no le tomó más de un minuto hacerse del dinero de la venta del día y de los celulares de los comensales y de las encargadas. Así en solitario llegó, sembró el terror en lo que hasta ese momento pues era una noche tranquila para quienes disfrutaban de un bocadillo y una bebida. Pero bueno, veamos si así de rápido como robó, así de rápido cae. Ahí está su carita para que lo reconozcan. En una de esas es su amigo, su vecino, su familiar. Hay que denunciarlo para que aprenda a trabajar y deje de estar robando. ¿Por qué nos grita así, oficial? Estamos grabándolo. ¿Y por qué se pasa el verde, caballero? ¿Por qué se pasa el verde? Un error. ¿Por qué se pasa el Pero verde? no tiene por qué hablarnos así, porque usted... ¿Por qué más se corta? Bueno, tal vez era daltónico o era el día opuesto y nadie nos avisó. Porque este policía bien seguro le reclamó al conductor porque se pasó la luz verde. Más adelante le tenemos los detalles. El sargazo llega cada vez en mayores cantidades a las costas del Caribe, pero ¿qué hay detrás de este fenómeno y qué nos puede decir sobre la salud del mar? Ailín Betancourt nos cuenta. Adelante, Ailín. Mara Yunue, qué gusto saludarlas, al igual que a toda su audiencia. Y miren, el día de hoy vamos a platicarles acerca del sargazo. Seguramente han escuchado bastante de esta alga que recorre el Atlántico y que también es impulsada por corrientes marinas. Sin embargo, su llegada se convierte en un fenómeno que ha llamado mucho la atención de aquellos científicos e investigadores. Vamos a ver por qué. El sargazo que vemos forma parte del ecosistema marino, pero en determinadas temporadas, grandes concentraciones recorren el Atlántico y llegan a distintas costas del Caribe. Pero ¿qué determina su recorrido y por qué recala en diversas costas? Hoy lo identificamos más bien como el cinturón que se mueve en el Atlántico y que tuvo de alguna manera en algún momento por cambios de corrientes un desprendimiento y se empieza a desplazar con las corrientes hasta llegar frente a las costas de Sudamérica y la corriente misma lo empieza a empujar hacia las entradas del Caribe. Una vez en el Caribe, las corrientes marinas y las condiciones ambientales influyen en la ruta que sigue el sargazo y en los puntos donde finalmente recala. En sí el sargazo siempre ha existido.
La única razón es de que con el cambio climático, las altas temperaturas del océano, así como las corrientes marinas han cambiado pues su naturaleza, un aumento progresivo. Pero cuando estas concentraciones llegan a la costa y permanecen durante varios días, comienzan otros procesos. Se vuelve problemático cuando llega a una zona litoral y se estaciona. Las jornadas de recolección de esta macroalga buscan mantener en mejores condiciones toda la zona costera y poder así reducir los efectos que esta macroalga pueda generar cuando se queda en las orillas de las playas. La magnitud de estos arribos también puede dimensionarse a través de las labores de recolección. En Quintana Roo, la cifra acumulada de este año ya supera el volumen recolectado durante todo el 2025. Sin embargo, lo que para nosotros es una acumulación de sargazo, para la ciencia es una fuente de información, y es precisamente en el laboratorio donde buscan entender qué ocurre con esta macroalga. Estas son algunas de las muestras recolectadas por los investigadores que les permite comparar la composición del sargazo y estudiar qué ha cambiado con el tiempo. Empezaba a llegar rico en metales. Sobre todo. Trae otras sustancias, sí, pero sobre todo trae metales. ¿Por qué? Porque el sargazo es un alga que tiene una capacidad de absorción muy alta, es decir, limpia. Si nosotros lo viéramos, el lado positivo es que está haciendo una fitorremediación en el agua de mar. Esta capacidad de absorción también hace que los investigadores analicen qué elementos puede concentrar y cómo varía su composición. Van cambiando las cantidades de metales en conforme al estado del sargazo. Cantidades, lo acabas de decir bien, exactamente. Aquí, por ejemplo, puede tener una alta, nosotros hemos encontrado proporciones bastante altas de metales, sobre todo de arsénico, pero no es el único. También hay aluminios, también hay hierro, que pueden generar también un problema. Con los años, el sargazo va a seguir recorriendo el Atlántico y llegando a las costas del Caribe. Por ello, el reto no es solo saber cómo retirarlo de las playas, sino entenderlo, aprovechar lo que la ciencia descubre sobre él y con el tiempo convertir un fenómeno natural en una oportunidad. Con imágenes de Diego San Vicente y Mayra Orozco, Itzel Cava, Azteca Noticias. Bueno, pues ahí tenemos más información acerca del sargazo. Como bien se mencionaba, esta alga que ha existido a lo largo de los años, sin embargo, por el calentamiento global se presenta en mayores cantidades, pero eso sí, se ha vuelto en una gran investigación para todos aquellos científicos que quieren conocer más acerca de esta alga. Bueno, pues hasta aquí la información, pero no se olviden que podemos vernos de lunes a viernes en ADN Noticias Península a las 7 de la noche para Yucatán y Campeche y 8 de la noche para el estado de Quintana Roo. Regresamos con ustedes. Aileen, muchísimas gracias por la información. Vamos a hacer una breve pausa, no le vaya a cambiar, regresamos con más aquí en Ciudad Desnuda. ¿Sufres de piernas cansadas? En un mundo donde todo pasa en segundos, nosotros estamos donde la noticia ocurre. Desde muy temprano las motocicletas quedaron aún más sorprendidos. Vinculan a proceso en las diversas dependencias. Somos la voz de millones de mexicanos que exigen respuestas. Porque hoy, más que nunca, la verdad importa. Aunque incomode. Marchemos por la paz. Aunque duela. Salir a la calle sin miedo. Frente a la mentira, nuestra fuerza es una sola: los hechos. Esta noche en Hechos. Tú y nosotros sabemos que la historia se escribe con verdad. Esa verdad es nuestro ADN. Cruza pantallas y conversaciones. ¿Qué tal, amigos de Azteca Noticias? Cuando un país entero exige saber, no hay forma de ignorarlo. Eso nos vuelve inevitables. Azteca Noticias. Abrimos el corral y ellos ya demostraron que vienen por todo. Su lado doblemente animal ha despertado. Gracias por recibirme. Faltan muchas más revelaciones en La Granja VIP, segunda temporada, por Azteca 1. Imagina el momento. El corazón que va a reventarte el pecho. Los pulmones llenos de fuego. Cada músculo gritando
Y tú sigues, porque no estás fuera mirando. Hoy tan solo compites para seguir en el juego mañana. ¡Vamos juntos a hacer historia! Rojos. Yo ya estoy ganando en muchos aspectos. Azules. Aquí has disfrutado de los mejores atletas de alto rendimiento. Para estos momentos vivimos. Prepárate para vivir como nunca antes la batalla colosal más grande de la televisión. Tus atletas favoritos, más rápidos, más fuertes, los que jamás se rinden. ¡Terminen tendidos como leones! La competencia no perdona. Se vive al máximo en la 10ª temporada de Hexatlón. ¡Aquí estamos, México! Semana de estreno, lunes a viernes y domingo de eliminación por Azteca 1. Un panorama claro que entiende al país desde temprano. El voto popular se ha convertido en un instrumento muy relevante. En Así Amanece. A ver, no se engañen, esa crisis de confianza es importante. Con Leonardo Curcio, lunes a viernes, 7 de la mañana, en ADN Noticias. Te hablamos con la verdad. Sí, oficial, estamos grabándolo. ¿Y por qué se pasa el verde, caballero? ¿Por qué se pasa el verde? ¿Por qué se pasa el verde? No tiene por qué hablarnos así. ¿Por qué se pasa el verde? ¿Por qué me hace parte? ¿Por qué se pasa el verde? No voy a decir nada, oficial. ¿Por qué se pasa el verde? S13. Hay que aprender a manejar, caballero. Regresamos a Ciudad Desnuda con estas imágenes. Un policía en la Ciudad de México detuvo a un automovilista y bastante insistente le reclamó a él y a su acompañante por qué se pasaron el verde. El conductor y su acompañante, todavía sin entender muy bien qué había pasado, terminaron disculpándose con el oficial hasta que se dieron cuenta de que el semáforo estaba en verde para ellos. Y como si la escena no fuera suficientemente irónica, cuando el policía notó que lo estaban grabando, ya mejor le bajó a la discusión, se dio la media vuelta y se retiró. Así que ya sabes, si el semáforo está en verde, puede pasar, a menos que el policía tenga otro color en mente o el daltónico sea él, ¿no? ¿Por qué se pasa el verde? Pues imagínese estar en su casa y de pronto escuchar piedrazos y balazos y que quienes están del otro lado sean policías. Eso es lo que denuncian vecinos de León. Aseguran que elementos municipales llegaron a una vivienda y comenzaron a agredir a quienes se encontraban en ese lugar. ¡Estar en vivo en Facebook! Esto ocurrió anoche en la colonia Fracciones de San Juan Bautista, en León. Vecinos señalan que elementos de la policía municipal dispararon contra una vivienda y sus moradores. Eran las 11 de la noche de este martes en la calle de la Raza, esquina con el Boulevard Atotonilco. Los vecinos señalan que elementos de la delegación de grupos del municipio arrojaron piedras contra varias casas. El ruido hizo que algunos habitantes salieran de sus casas. Estábamos jugando en la parte de arriba del cuarto cuando escuchamos pues golpes y salimos grabando porque queríamos que era un accidente y no, ya estaba la policía. Por las piedras lanzadas en el lugar, paramédicos confirmaron 2 personas lesionadas en pies y manos, quienes fueron trasladadas a un hospital a recibir atención médica. Incluso nos confundió, nos comenzó a agredir también, nos tiró balazos y pedrada. Tratamos de explicarles que ahí no era el problema, pero ya venían a lo que venían y no nos hicieron caso y continuaron agrediendo. Minutos después, tanto elementos de la policía municipal como de la policía estatal se retiraron de la zona. Hasta esta mañana no se han pronunciado por ello. Tras la agresión, elementos de la policía municipal solicitaron ambulancias para el traslado de los lesionados. 4 casquillos localizados en el lugar de los hechos. Ian Martínez, Azteca Noticias. ¡Estar en vivo en Facebook! Golpes, tortura, allanamientos y hasta la presunta siembra de evidencias. Prácticas que parecerían sacadas de otra época, pero que siguen siendo denunciadas. Brandon asegura que policías de investigación entraron a su casa sin presentar una orden. Lo golpearon y lo acusaron de narcomenudeo, pero el caso no terminó ahí. Y a mí me torturaron, me pusieron una bolsa en la cara. Si usted cree que las prácticas de tortura y siembra de evidencia son cosa del pasado, se equivoca.
Algunos malos elementos de las corporaciones policíacas en México aún son señalados por este tipo de abusos. Brandon es un ejemplo de cómo policías de la capital mexicana abusaron de su autoridad. Me dijeron que hasta que no soltara la sopa no me iban a dejar de pegar y así, y pues me pusieron 2 veces la bolsa y pues no podía respirar. El pasado 4 de febrero, un grupo de policías de investigación ingresaron al domicilio de Brandon en Iztapalapa sin presentar orden de cateo. Los uniformados señalaron que habían encontrado armas y droga en su cuarto. Nunca se identificaron. Nunca presentaron de presentación ni orden de arresto, nada. Ahí está cómo dejaron la casa. Se llevaron dinero en efectivo, varias cosas. Se llevaron la laptop, 2 celulares. Se lo llevan por narcomenudeo, que fue una carpeta pues fabricada. De acuerdo con la investigación, Brandon fue señalado como víctima de abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública. Se comprobó que no tenía en su poder armas ni drogas. Lo trasladan al reclusorio norte, donde lleva su audiencia y le dan pues su libertad. Sale absuelto del delito que lo culpaban. Poco le duró la libertad a Brandon. Al salir del reclusorio norte, la policía le mostró una orden de aprehensión, ahora por robo a casa-habitación, por el que fue vinculado a proceso. Su defensa intenta invalidar su declaración al argumentar que fue obtenida bajo tortura. Va Fernando para allá. No digas nada, ni firmes nada. En 2025 se registraron 159 carpetas de investigación por abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública por parte de policías de seguridad ciudadana y de investigación de la Fiscalía Capitalina. En el 2026 ya van más de 109 carpetas de investigación por este delito. Las constantes de estas denuncias: golpes a detenidos y familiares, ingreso a domicilio sin orden de cateo y robo de objetos y dinero. Federico Araya, Azteca Noticias. No todos los polis son malos. Algunos son bien rifados como estos. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana le cayeron a unos sujetos que se hacían pasar por agentes de la Fiscalía General de la República para cazar a jóvenes en las inmediaciones del casco de Santo Tomás. Los tipos merodeaban cerca de las escuelas buscando posibles víctimas y con charolas e identificaciones piratas simulaban revisiones u órdenes de aprehensión para subir a los jóvenes a sus vehículos y presuntamente secuestrarlos. Pero esta vez los que terminaron subiendo a una patrulla fueron ellos. Les encontraron supuestas armas, radiocomunicaciones y documentos falsos. Ahora están a disposición del Ministerio Público, que investiga si ya operaban en otras zonas de la capital. Más adelante, una criatura anda por las noches en Morelos. Sus gruñidos lo delatan. Los detalles en unos instantes. Gracias a quienes se ponen en contacto con nosotras, que confían en este espacio para darle voz a sus denuncias. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp 5562-172389. Desde Nayarit nos escriben a la línea desnuda para reportar un río que se encuentra totalmente contaminado y que es un foco de infección para todos los que tienen la mala fortuna de vivir en las orillas. Este canal cruza la comunidad de Ixtlán del Río y el problema es que las porcinas, que son criaderos y mataderos de puercos, se encuentran instaladas a la orilla del caudal y todo lo que desechan se va al agua. Esa agua ya es un lodo que huele a desecho de puercos y que llega hasta el más alejado rincón del pueblo. A pesar de las quejas, ninguna autoridad ha querido hacer algo por arreglar este horror. Desde la colonia Roma, aquí en la Ciudad de México, nos reportan a la línea desnuda a unos vecinos puercos y flojos que convierten la vía pública en un basurero al aire libre que afecta a todos los vecinos. Todos
Todos los días en la esquina de Medellín y Viaducto amanece una montaña de desperdicios que por la noche va a tirar la gente maleducada que simplemente no espera a que pase el camión recolector, porque si pasa solo que lo hace muy temprano y pues la gente no se quiere levantar a esa hora. El problema es que no pueden dejar la basura ahí, la tienen que levantar, entonces la gente puerca ya se acostumbró a que alguien va a limpiar su tiradero y no es justo para los demás vecinos. Desde Tlalnepantla, Estado de México, nos reportan al WhatsApp de este programa que los franeleros ya se adueñaron de todo, hasta de las entradas a las casas de las personas que viven ahí. Es en los alrededores de la Clínica 58 del IMSS, donde los viene tienen ocupado todo. Y lo mínimo que te cobran por estacionarte ahí son 40 pesos. Incluso si solo vas a la tienda y te tardas 5 minutos, tienes que pagar 40 pesotes. Y si es todo el día, hasta una Sor Juana te pueden bajar. El problema es que, como todos los franeleros, si no les pagas, te sale más caro porque se desquitan con tu auto. Y si les reclamas, pues son muchos y se ponen violentos con complicidad de la policía de la zona, que también son una mafia. En Cuautitlán Izcalli, una valla metálica a medias es lo único que separa a cientos de familias de una montaña de basura. Los vecinos dicen que llevan años viviendo entre malos olores, fauna nociva y, por supuesto, problemas de salud. Pues se siente uno mal porque pues vivimos en medio de la basura. Al año o a los 2 años de que llegamos aquí, empezaron a instalar el tiradero. Y si nosotros fuéramos sabido que no iba a haber eso, no compramos aquí. A orillas del relleno sanitario Bicentenario transcurre el día a día de vecinos de la colonia Ailes en Cuautitlán Izcalli, con montañas de basura y tierra como paisaje. Es uno de los 71 sitios de disposición final que hay en el Estado de México. Desde 2010 ingresan más de 2,000 toneladas de desechos cada día. Es lo que se decía, que iba a ser un centro comercial, y a la mera hora, cuando vimos, empezaron a entrar carros de basura y lo tenían a cielo abierto porque no era así como tal, te digo, las reglas ni las normas de que le echaran tierra y basura. Los vecinos denuncian irregularidades y aseguran que todas ponen en riesgo su salud. O sea, prácticamente pues es como contaminación, infección en los pulmones, y de ahí me diagnosticaron ya oxígeno. Tengo oxígeno ya de por vida. Una valla metálica incompleta es lo único que separa el basurero y la colonia. Según la norma 083 de la Secretaría de Medio Ambiente, un sitio de disposición final debe ubicarse al menos a 500 metros de cualquier localidad. De esta a la otra tiene como 5 años que no vienen, por lo mismo. La basura acumulada al aire libre y los derrames de lixiviados también atraen a fauna nociva y jaurías. Muchos perros, de hecho ha habido perros que muerden a la gente, se le avientan a la gente. El niño se enferma de los ojos, de la piel, y pues no hace nada. No hace nada. En un recorrido observamos líquido que se desprende de los desechos y se filtra al suelo, aun cuando el relleno tiene celdas para recolectarlo. Tienen una cisterna donde se juntan todas las aguas negras y de aquí, mire, pasan todas para allá abajo. Y ese olor y ese apeste también nos enferma. El relleno sanitario opera con una concesión municipal de 30 años. En marzo de 2025, autoridades locales señalaron violaciones a la norma 083 por infiltración pluvial y residuos expuestos. El sitio sigue funcionando pese a las quejas vecinales. Para esta nota solicitamos entrevista con la empresa encargada, pero hasta el momento no ha habido respuesta. Mario Guerrero en las imágenes, Miguel Ángel Pérez, Azteca Noticias. En Morelos hay quienes prefieren no salir de casa cuando anochece. Dicen que algo ronda afuera y no saben con certeza de qué se trata, pero en unos momentitos le tenemos la historia. Una aeronave se
se estrelló contra los cables de un teleférico en el valle de Antrona, Italia. Ocurrió en una zona montañosa cerca de la frontera con Suiza. Las razones aún son un misterio. A bordo iban 2 personas, Alessandro Angelo Musinelli y Antonella Pagliarani. Ninguno de los 2 sobrevivió. Habían despegado del aeródromo de Megolo en el valle de Ossola, apenas 30 kilómetros de donde todo terminó en tragedia. Una falsa alarma fue clave para concretar el robo de un tesoro milenario con un valor histórico incalculable para toda Europa. En apenas 4 minutos, un grupo de al menos 3 encapuchados robó el Museo de Villena en España. Sustrajo uno de los tesoros más importantes de la Edad de Bronce en Europa. Piezas de oro, plata, hierro y ámbar, de unos 3.000 años de antigüedad con un peso de 10 kilos, un valor económico millonario y uno histórico incalculable. Ya tenemos todas las imágenes, son varias personas con varios vehículos. Los ladrones entraron de madrugada y rompieron la vitrina de seguridad. Su estrategia fue activar una falsa alarma en un deportivo cercano, una artimaña que les sirvió para distraer a la policía. Bueno, nosotros tenemos aquí una unidad especializada, que es la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia. La investigación ya está en curso, pero hasta ahora no hay detenidos ni se conoce la identidad de los responsables. Lo único evidente es que fue un robo cuidadosamente planeado. Salma Domínguez, Azteca Noticias. Vamos a hacer otra pausa, ya casi llegamos al final. No le vaya a cambiar, ya regresamos. En 1900... Vamos a darle porque está llena de información. Las historias que marcan la agenda del día y las preguntas que incomodan en Ya Nadie Está Dormido. ¿Por qué se planeó ese crimen y cuál era el objetivo? Con Javier Risco y Luciana Weiner. Lunes a viernes, 9 de la mañana. En ADN Noticias. Te hablamos con la verdad. Un panorama claro que entiende al país desde temprano. El voto popular se ha convertido en un instrumento muy relevante. En Así Amanece. A ver, no se engañen. Esa crisis de confianza es importante. Con Leonardo Curcio, lunes a viernes, 7 de la mañana, en ADN Noticias. Te hablamos con la verdad. Este no es un noticiero más, sino una mirada propia, un punto de vista para abordar la noticia. La realidad contada desde sus causas y con mirada crítica. En realidad son engaños, es que hay que poner atención. En Noticias a Ras de Tierra, con Ricardo Rafael, lunes a viernes, 8 de la mañana, en ADN Noticias. Solo quien tenga la receta perfecta se coronará como Maestro del Fuego. ¡Vamos, déjenlo todo, cocineros! Ya estamos en la recta final. Se están jugando la vida en la cocina. Deberán demostrar si el fuego puede más que el amor. Quiero que estas cosas me desconcentren. Se puso nerviosa, esto va a estar bueno. No me suspires así. La semana final hará que les hierva la sangre. ¿Se quieren quedar? Demuéstrenlo, este es el momento. En la gran final de MasterChef 24/7. Perdón, pero pues aquí tenemos un error gravísimo. ¿Habremos visto ya tu tope o no? Se van a jugar el todo por el todo en esta cocina. ¡Oído! ¡Vamos, maldita sea! ¡Vamos! Nadie esperaba que tú hicieras eso. Denlo todo, sálvense. Semana final, lunes a viernes a las 8:30 de la noche y gran final domingo a las 8, Azteca 1. Gracias por continuar con nosotras en Ciudad Desnuda. El ingenio mexicano no tiene límites. Una muestra son las cabezas gigantes de piedra elaboradas por queretanos. Vamos con mi compañera Gloria Cervantes, que tiene toda la información. Adelante, Gloria. Buenas noches. Muy buenas noches, las saludamos desde Querétaro y les presentamos información importante e interesante, porque en esta ocasión vamos a hablar de 2 enormes cabezas de piedra que entre los senderos de Pedro Escobedo, Querétaro, guardan una historia que se remota a una infancia de uno de sus creadores. Justo a mis espaldas está una de las cabezas creada por artesanos de la comunidad escolásticas aquí en Pedro Escobedo. Para llegar a este punto, desde pie de carretera,
Hay que, de forma lineal, avanzar 300 metros, entre los senderos aproximadamente 900 metros. En el kilómetro 26 de la carretera 400, bajando por unos senderos, se encuentran dos enormes cabezas de piedra, las cuales llaman la atención de quienes conocen este punto de Pedro Escobedo, Querétaro. Las piezas fueron creadas en el 2014 y detrás de su tamaño hay una historia que comenzó mucho antes. Uno de sus creadores jugaba de niño en la zona y con el paso del tiempo y bajo el oficio que hoy desarrolla, decidió dejar su legado de esta manera, con una obra inspirada en una virgen, figura que normalmente realiza con la cantera. Como a 1 kilómetro abajo allí sembraba mi abuelo. Entonces yo de niño pues anduve en esos lugares. En la actualidad pues estuve caminando a ese lugar, me gustó mucho y se me hizo la idea de que bueno, pues aquí es algo para dejar un legado, que al rato se muere uno y dice uno pues al menos ahí voy a dejar algo para la historia. La otra cabeza también surgió de una idea muy particular. Su creador encontró en la cultura azteca la inspiración para darle rostro a la piedra y convertirla en una representación que por su tamaño y sus rasgos terminó llamando la atención de quienes recorren esta zona. Pues por el lugar que nos agradó para hacer esas figuras. Y pues como nos gustaba explorar, pues ahí llegamos a ese lugar y decidimos hacer algo. Pues es que a mí me gusta la cultura azteca, ¿verdad? Y todo lo de la historia. Entonces por eso quise hacer una cabeza indígena. Con el paso de los años, estas dos esculturas se han convertido en una referencia de la comunidad. Lo que comenzó como el proyecto de dos artesanos terminó convirtiéndose en un atractivo que hoy despierta la curiosidad de visitantes locales y de otros lugares. Alberto Gutiérrez, Azteca Noticias. Dos piezas que, más allá de su imponente tamaño, representan el legado de un artista y su vínculo con esta tierra. Una historia que vale la pena conocer. Por lo pronto, con esta y más información, los espero en ADN Noticias Querétaro en unos minutos, por esta misma señal, el 1.2 de TV abierta y Canal 40 de Total Play. Regreso con ustedes. Fuerte abrazo. Ya lo vio. Vean nada más esta extraña figura. Dicen en Morelos que podría tratarse de un nahual. Sí es. Está bien raro, ¿verdad? Muy exótico. Bueno, su apariencia confunde y de entrada pues no sabemos si es una persona disfrazada o si estamos ante algo mucho más extraño. Pero este video se vuelve todavía más inquietante cuando la figura comienza a emitir ladridos muy parecidos a los de un perro. ¿Usted qué piensa? ¿Se trata de un nahual, de una persona disfrazada o simplemente de algo que no alcanzamos a identificar? ¿Tú qué piensas? Yo digo, como experta veracruzana en nahuales, yo digo que no es. ¿No es un nahual? Yo digo que no. ¿Y si es alguien que está recargado y su perro está botarga? Se ve un poquito económica, pero como... Siento que, mira, tú recárgate en la, ¿verdad? Así como que estás recargada, porque ahorita ahí. Pero tu cabeza, ¿quién sabe dónde está? Y entonces el perro está aquí. Pero oscuro. Sí, es eso. Nada más está todo... Sí, es como una botarga, como es un traje, es algo. Sí, no, la verdad es que no creo, la verdad. Pero bueno, ya nos dirán. Por allá, escríbanos en redes sociales si es que conocen por la zona, a ver qué tal. Sí. Y bueno, si se le pusieron los pelos de punta, espere escuchar lo que cuentan los habitantes de Cocoyoc. Dicen que a plena madrugada se escuchan gruñidos y lamentos y que no es la primera vez que alguien asegura haber visto una extraña criatura merodeando por la zona. Ponga atención porque le vamos a preguntar. Cuando la noche cae, los habitantes de Cocoyoc, Morelos, saben que no es bueno estar en la calle. Y no es por la inseguridad en el estado, sino porque afuera acecha algo maligno. Es en la calle de Buenos Aires donde desde hace años se escuchan cosas en la madrugada, gruñidos, lamentos, y se ven extraños seres que hacen pensar que ahí ronda un nahual. Yo creo que sí es verdad que sí existen, porque a mí en lo personal me tocó una vez ver uno en Santa Inés. En Santa Inés me tocó ver uno, era un perro, era un perro grande, venía revolcado como de ceniza. Desde hace años, dos vecinos de la zona de Cocoyoc, Cuautla y Huastepec duermen atemorizados por las leyendas, a tal punto que muchos pintaron cruces con cal en sus puertas. Desde hace años, en las noches se rumoraba mucho que salía un animal grande y todo negro, ¿no? Pero todo en la noche salía.
y la gente se empezó a correr la voz porque había mucha gente. Entonces acordaron en poner en las casas una cruz de cal. Muchos lo toman a broma hasta que experimentan ese escalofrío que se siente cuando a lo lejos se oye algo a las 3 de la mañana. Pues pareciera que no, pero sí. Yo la verdad lo veo en las redes sociales y pues al principio sí me burlaba, ¿no? Pero sí, sí se escucha. No solo es un nahual, porque hay quien dice que se trata de la mismísima Llorona luego de un grito que se escuchó apenas la semana pasada. Pues yo nunca la he visto, pero dicen que lo que escuchamos la semana pasada, que fue a las 3 de la mañana, dicen que es la Llorona. Yo no, yo con esta ya la tercera vez que la escucho. Una vez la escuché en el centro de aquí mismo, de este pueblo, otra en Tetelcingo, y esta es la tercera vez que la escucho. Mario Manterola, Azteca Noticias. Bueno, recuerde que miles de cámaras vigilan las calles de la ciudad, así es que tenga mucho cuidado porque usted puede ser observado y ser la próxima historia de nuestra sección Se Desnuda. Hola, ¿qué tal? Me acaban de robar 4 borrachitos. Mi teléfono celular. Estoy trabajando ahorita repartiendo paquetes y dejé el celular en la parte de adelante de la cabina de la camioneta. No hay nada más cobarde que un delincuente. Bueno, excepto esos que en vez de cantarle sus sentimientos a la morra, deciden que la mejor manera de acercarse a ella es molestarla y hacerle bullying. Esos son los peores. Fue así que en las pútridas calles del centro de la alcaldía de Xochimilco, donde un carnalito nos pidió un paro porque 4 macuarros, todos bien chacalosos y cada uno más pinche feo que el anterior, le cayeron a la ñera mientras se encontraba repartiendo paquetes a bordo de su camioneta para así arrebatarle algo de mercancía y su teléfono celular con el que llevaba el control de la chamba. Chales. Los 4 venían como placa de tráiler de doble remolque, bien piedrosos, todos sorventosos, hasta se despegaba la pintura de las paredes por donde pasaban de tanto tiner que habían inhalado. A la gente hasta se le quemaban así los pelitos de la nariz al olerlos a lo lejos, me cae. Es lo bueno de que las cámaras del Bicarnal Chilango todavía no registren olores, porque de esa forma se les pudo seguir la pista a los malditos macuarros para ver cómo se abrían paso entre las calles retacadas de puestos, cascajos, baches y olvido para buscar un escondite donde repartirse todo lo que se habían robado. Fue el baboso de azul el que se clavó las cosas, los otros nomás como que le servían de escolta. Entonces, sobre ese maldito se fue el señor Justicia, rastreando su pista como un perro buscando vicio entre las maletas de un vuelo venido de Colombia hacia la Ciudad de México. Un oficial fue la primera en responder el llamado de la ley y apenas notaron que venía detrás de ellos, los 3 mugrosos acompañantes se abrieron cual puerta y dejaron solo al más feo y roñoso de los 4 para que fuera pepenado de la nuca por nuestra heroica oficial, que le apretó el cogote con toda la fuerza de la razón y lo que es bueno y correcto en este mundo, conduciéndolo así por las buenas hacia la trulla, donde se le practicaría la inspección de rutina, ya saben, ¿no? Y una colonoscopia express para sacarle toda la maldad que cargara. Y así, con unos paquetes recuperados que tardarán un poquito más en llegar a su destino final, termina otra historia de éxito del señor Justicia, el ojo que le canta derecho al tiro a la injusticia y que todo lo observa. Tenemos saludos, dice, buenas tardes, soy Guillomán, me encantan ustedes y su programa, me apuro en mi trabajo para verlas. Esto es prioridad. Muy bien. Guillomán, gracias. Maravillosa noche, saludos desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, la familia Bennett, excelente programa, atentamente Jesús. Saludos para Víctor Jaimes, esposo de alguien desde Guerrero. Saludos a todos, nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche aquí en ADN Noticias, 5 y 5:30 también, sí. Ven a mi querida Mara Durón aquí.